El Foro B21 viene poniendo a disposición de los ciudadanos de Barbastro y de las localidades vecinas análisis rigurosos y opiniones fundamentadas sobre múltiples aspectos de la vida económica y social de nuestro territorio. La actual pandemia ha trastocado nuestra vida y nuestros proyectos de un modo brutal e insospechado. Pero este bache no debe conducirnos al desánimo y a la inacción, al contrario, debe ser un acicate para buscar otros medios y herramientas que los hagan posibles. Nos aseguran que la vida y la economía no serán iguales cuando finalice esta situación. Puede ser, pero gran parte de lo que sea dependerá no de accidentes, sino de nuestra voluntad y la capacidad de proyectar con ambición el futuro. Con esta intención, iniciamos una serie de entrevistas que, bajo el título Encuentros en el Foro, pretenden hacer llegar a los barbastrenses la opinión de personas vinculadas a nuestra ciudad y de reconocida trayectoria en diferentes campos profesionales. Nuestro propósito no es otro que recabar su visión sobre distintas cuestiones de interés que inciden en el bienestar y la prosperidad de nuestro territorio. Y, por supuesto, trasladarles también el orgullo que sentimos por esos lazos que nos unen y la voluntad de mantenerlos y, si cabe, de reforzarlos. A continuación, con una entrevistadora y un invitado de verdadero lujo, les ofrecemos el primero de estos encuentros. Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrevista de Encuentros en el Foro, organizada por Foro B21. Y para empezar fuerte, contamos con un invitado extraordinario. Les presento, por si no le conocen, a Enrique Barón. En grandes rasgos podríamos definirle como político, economista, abogado y ensayista, ¿no? Que sería como lo más general. Pero en los matices está la esencia y la diferencia. Y cabe destacar en su brillante carrera que fue presidente del Parlamento Europeo y ministro de Transportes, Turismos y Comunicaciones de España. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y hay un detalle que les va a encantar a todos los que nos están viendo, y es que usted tiene raíces barbastrenses. Pues sí, mi abuelo José Barón Fortacín era barbastrense, era lo que llaman en Aragón un tardano, era el hermano menor de una familia numerosa que emigró de su Barbastro natal en torno al comienzo del siglo XX, o final del siglo XIX. Pero usted ha seguido manteniendo el contacto, ¿verdad?, con Barbastro. No tuve contacto directo porque, bueno, mi padre, mi abuelo se fue a Barcelona, luego a Valencia y luego vino a Madrid. Yo no le conocí porque murió el año 25 y yo nací 20 años después. Y lo que sí he tenido desde niño, pues ha sido pues contactos curiosos, o sea, aparte ya de los testimonios de la familia, de mis tías, de mi padre, pues por ejemplo había el niño Jesús que venía en una hornacina, que lo traía un sacristán del monasterio del Pollo. Yo me acuerdo que era una cosa que nos sorprendía mucho, ¿no? Luego también recuerdo de pequeño algunas visitas de abogados en torno a la reconstrucción de una casa en la plaza del mercado. Y luego yo he pasado por Barbastro muchas veces porque yo fui esquiador y entonces, además me gustaba pues, visitar esa tierra de mis antepasados. Y me invitó la Universidad a Distancia, que tiene un centro en Barbastro. Creo que fue para presentar mis memorias y para hablar de Europa. En este momento, diría, yo creo que unos 7 u 8 años, el alcalde Cosculluela me invitó y fue una visita muy grata. Podemos estar orgullosos los barbastrenses de formar parte de sus raíces y que incluso cuando pase por ahí para ir a esquiar tenga ese recuerdo y ese pequeño cariño a nuestra población. Sí. Cabe mencionar, recordando un poco su currículum, ¿no?, que durante sus primeros meses en la presidencia del Parlamento Europeo fue la caída del muro de Berlín o el final de la Guerra Fría. O sea, usted ha vivido acontecimientos que todos hemos vivido desde lejos en primera persona.
Pues sí, yo he vivido toda la transición española en primera persona, porque fui elegido diputado el día, por primera vez, en las primeras elecciones libres después de la Guerra Civil, el día 15 de junio de 1977, e inmediatamente pues, empecé con la ley de medidas urgentes de reforma fiscal, que fue el primer capítulo de los pactos de la Moncloa, que no se cuenta nunca, pero bueno, pero ese fue el primer paso. Y entonces pues viví todo el proceso constituyente con pasión y con responsabilidad, porque era portavoz presupuestario y económico del Grupo Socialista. Viví el golpe de Estado, viví la victoria del 82, fui al gobierno, o sea, y luego cuando me liberó el presidente González de mi responsabilidad en el año 85, me presenté voluntario para ir a Europa, porque yo tenía pues una vocación europeísta desde mi juventud, y, y nada más ni nada menos que después de 3 años de estar en el Parlamento Europeo me eligieron presidente, y, y viví en directo pues, exactamente el final de la Guerra Fría y la caída del muro, ¿sí? Y el cambio de la Comunidad Europea a la Unión Europea. Sí, sí. Pero usted ya Y sentía, seguimos trabajando en eso. usted ya sentía Europa, tenía ganas de Europa y muchas veces, igual en Barbastro, en poblaciones aledañas, nos parece como que Europa está lejos, pero es que en realidad nuestra provincia, la provincia de Huesca, el sector primario supone un 12% del Producto Interior Bruto, que si lo comparamos con el de España es un 2,66%, y ahí sobreviven prácticamente gracias a las ayudas europeas, como es la política agraria comunitaria, más conocida como la PAC. O sea, vivimos en un Sí, territorio que sin Europa igual no podríamos estar donde estamos. pues no exclusivamente por eso, pero sí la política agrícola común, la PAC, es una política que ha transformado profundamente nuestra agricultura y nuestra sociedad, no solo en España. Es la primera gran política que construye Europa, y precisamente a partir de sus ciudadanos, sobre todo de sus agricultores, de sus campesinos, y además de una manera cotidiana. En principio fue una política que permitió el autoabastecimiento europeo. En el caso de España fue una política, nosotros nos incorporamos tarde, el año 86, estaba en el gobierno que acabó la negociación, y sí fue la primera vez que tuvimos, por ejemplo, y eso es muy importante para Huesca, ayudas por la agricultura de montaña, y también una organización de mercado, bueno, que nos ha permitido el desarrollar una agricultura y una ganadería, yo diría, pujante, y con productos de calidad, ¿eh? Pero no solo por las ayudas, sino yo diría que las ayudas han permitido a los agricultores y ganaderos ayudarse a sí mismos. Desde luego. ¿Y cree usted que va a haber alguna evolución con este tipo de ayudas de políticas agrarias comunitarias? O sea, ¿cree que va a haber alguna evolución o cómo podemos Pues incentivar un poco la producción? sí, hay una evolución constante. No es que haya evolución, es que hay una adaptación a un mundo que está cambiando muy rápidamente. Por ejemplo, en España ya no, el problema, incluso pensando en nuestros conciudadanos, ahora mismo la gente quiere productos pues, de más calidad, productos con garantía ecológica o bio. Bueno, eso también exige un mayor nivel de calidad y de protección. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que la PAC ha conseguido que Europa sea eh, autosuficiente en la mayor parte de sus productos. No tenemos una vocación de ser grandes países exportadores, como por ejemplo puede pasar en América especialmente, pero sí es muy importante el defender una política agraria de calidad, y pensando en el cambio climático, y pensando también en el desarrollo cada vez más bueno, de una eh, demanda de mayor calidad. Yo sí creo que ahí la política agrícola común tiene una reorientación importante, pensando sobre todo en su papel fundamental
de cara no solo al cambio climático, sino también de cara a la defensa de la naturaleza. Desde luego, desde luego. Y usted que imagino que habrá hablado con muchísimas personas o sea, con su bagaje cultural, de saber, de conocer, ¿cómo podríamos potenciar o cómo deberíamos cuidar más a nuestros productores? Porque actualmente, obviamente, siempre se ha sabido que muchas veces están más desprotegidos en algunos aspectos, pero es que ahora en el momento que hemos tenido una pandemia, que se ha visto que eran fundamentales, parece como que nos hemos acordado más o se ha acordado gente que habitualmente no se acuerda de ellos. ¿Cómo podríamos potenciar y que siempre se tenga en cuenta que si no hay comida no se puede sobrevivir? Bueno, sí, ese es un principio esencial de la cultura y la civilización. La cultura empezó por la agricultura, ¿eh? Entonces, el producir con capacidad y con inteligencia es algo fundamental para la vida en sociedad. Y la PAC, concretamente, que tuvo una dimensión en un momento determinado, yo me acuerdo cuando hicimos la reforma, cuando llegamos a finales de los 80, con los excedentes que había, por ejemplo, de mantequilla, ¿no? Nosotros tuvimos que explicar también a nuestros diputados y a nuestros colegas europeos que no solamente había que apoyar la mantequilla, que era fundamental también el aceite de oliva, que además, entre otras cosas, es mucho más sano. Esto, bueno, esa es una batalla como otra batalla que normalmente se habla de las grandes cosas, pero yo las batallas más, diríamos, más ardorosas que he vivido en el Parlamento Europeo, pues están en torno a esas cosas como otras, como puede ser, y muy importantes para España, para Aragón y para Huesca, como puede ser el vino, lo que se llama el vino chaptalizado y sin chaptalizar, que es un galicismo. Chaptalizar es lo que está autorizado al norte del río Loira, de la Loire, que es añadir azúcar al vino, porque tiene poco sol. Bueno, pues esa es una batalla también muy importante. Y hoy en día, pues, por ejemplo, en un producto fundamental y en donde los vinos, y donde Barbastro y el Somontano tienen un papel muy importante, bueno, pues yo creo que esa es una prueba concreta de que no hablamos en términos generales, sino que estamos hablando de algo que afecta muy directamente, pues, a una tierra como el Somontano y como Barbastro. Desde luego, por lo que veo tenemos buenos defensores que miran el bien común. Desde Bueno, luego. buenos defensores y buenos consumidores, ¿eh? Yo le puedo decir que yo bebo vinos aragoneses cuya relación calidad-precio me parece que es imbatible, y también quesos de cabra como el Radiquero, que me parece que se hace al lado de... Bueno, ¿Sí? pues, bien, pues, ¿ve usted que no solamente se trata de hacer grandes cosas, sino de que en la vida cotidiana también hay que apoyar eso, ¿no? Desde luego apoyamos vamos hasta el infinito el producto de cercanía y kilómetro cero y de temporada. Eso ya lo hago por mi parte de aquí la tierra. Claro. Retomamos un poquito con el tema que nos trae ahora, que es lo que abre todas las noticias. Llevamos varios meses con la pandemia del coronavirus. Y ha Sí. sacado a la luz, por ejemplo, la viabilidad del teletrabajo o, como hemos dicho hace un momento, la importancia del sector primario. ¿Cree Sí. usted que esto va a facilitar igual la vida a un mundo rural, que desaparezca igual todo destinado a las grandes urbes, que está actualmente, que parece que lleva unos años que sigue apostándose que todo se tenga que hacer desde las grandes urbes, desde la cultura hasta los trabajos, o la industrialización? No, bueno, en primer lugar, yo creo que hay un derecho fundamental ya en Europa y en el mundo, pero que hay que defender y hay que extender, que es el derecho a la banda ancha. Pero no solamente en los grandes centros urbanos y en las grandes aglomeraciones. Eso permite que no tenga que haber una concentración de la población en las grandes ciudades. Es decir, que la banda ancha también favorece a la población dispersa. Y hay una cosa muy importante que en España, yo lo digo porque en mi juventud, mi primera tesis doctoral que publiqué no la defendí porque la política me arrastró, pero vamos, que se llamaba El final del campesinado. La escribí en 1969. En esa década votaron con los pies millones de españoles. ¿Por qué? Porque era una sociedad que no ofrecía ningún futuro ni ninguna posibilidad
a una parte muy importante de nuestros compatriotas. Piense, por ejemplo, en Aragón, ¿no? Cataluña, no solamente mi abuelo que se fue a Barcelona y luego vino a Madrid, pero vamos, el país se vació porque no ofrecía dignamente en gran parte de nuestro territorio, que es un país, que es un pequeño continente. Yo cuando hablo con los europeos les digo, que muchas veces piensan que España es como una playa gigantesca. Y les digo, no, usted, nosotros tenemos más montañas que Suiza. Y nosotros tenemos, en nuestro territorio, tenemos todo tipo de climas. Cuando negociábamos, por ejemplo, la PAC, pues al final nos miraban con asombro, porque bueno, les decíamos, oiga, desde productos subárticos hasta productos tropicales, producimos de todo. Decían, no, también, sí, sí, decíamos, oiga, usted, pues desde mangos, papayas y aguacates. Nos miraban diciendo, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿No? Somos en eso un país privilegiado, pero eso hay que defenderlo. Y desde luego, cuando hablo de la banda ancha, hablo de muchas cosas pues que están ligadas a eso. Es decir, yo creo que uno de los problemas, y a mí me preocupaba estando en el gobierno, y me ha preocupado toda mi vida, es decir, cómo podíamos, y eso lo hemos agravado. Por ejemplo, pues la crisis del sistema de ahorro popular, que eran las cajas de ahorro, ha sido desastrosa, pero no solamente en el terreno financiero, porque ha dejado zonas amplias del país sin cobertura financiera. Es decir, sin que, por ejemplo, el cartero, yo recuerdo con la caja postal, ¿no? Sin que el cartero que llevaba un giro y que llevaba lo que podía cobrar una familia de la pensión, de lo que fuera, pues eso lo hemos eliminado. Es que hemos hecho cosas muy tremendas diciendo que había que proteger el progreso y tal. Eso no es así, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahora mismo es muy importante una política de población, de asentamientos y de defensa bueno, de que se pueda vivir y no se vea uno obligado, pues eso, a tener que emigrar a unas megaurbes gigantescas. Y si el problema ya no es grave en España, el problema es ahora mismo muy grave en el mundo, ¿eh? O sea, la mayor parte de las megaciudades, de las ciudades casi inhabitables, están en América Latina, están en África, están en Asia, ¿no? Y ese no es un futuro muy halagador para la humanidad. No, desde luego, además en las grandes ciudades, volviendo al tema del sector primario, no puedes comer. Ahí es donde más la gente se muere de hambre. Sí, efectivamente, sí. Y yo quiero aprovechar, Enrique, porque como estamos con usted que sabe tanto, yo creo que aprovechar, ¿cómo podríamos hacer desde el mundo rural? ¿Cómo podríamos potenciar que se vuelva, pues, como le decía, igual la industrialización, favorecerlo? ¿O cómo podemos hacer que la España vaciada se vuelva a llenar? ¿Cuál es el papel que tenemos la gente que está en la España más rural? ¿Cuál es el Pues papel? yo creo que hay que desarrollar políticas, porque no se trata solo de la agricultura como productor primario, es decir, está la agricultura en cuanto a producción, diríamos, y la ganadería en cuanto a producción primaria, pero por ejemplo, pues el desarrollar el vino o los quesos de calidad, ¿eh? Pues O vale, la Rosa. conserva y tal. Sí, todo eso también tiene un grado de elaboración y también, ¿por qué no? Pues hay toda una capacidad de producción industrial y demás. Yo creo que en eso es muy importante el poder hacer políticas que, aprovechando incluso tecnológicamente, que eso no era posible hace 50 años, de una manera tan clara, aprovechando pues esto, lo que son estas redes, sobre todo pues las TIC, toda la tecnología de información y comunicación a través de Internet y a través del desarrollo tecnológico. Bueno, hoy en día vivimos en la red. O sea, estamos haciendo esta entrevista, pues yo esta semana, desde mi casa, que estamos todavía saliendo de esta clausura que es el confinamiento, ¿no? Bueno, pues tengo conferencias y reuniones pues con ustedes, en Madrid,
con México, con Bruselas, con Italia, pues bien, pues y eso permite sobre todo una cosa muy importante de la que se habla poco. Permite que la gente joven también pueda tener mucha más libertad para elegir dónde quiere vivir y no tenga que emigrar forzosamente. Yo creo que en eso hay que tener una política de cara a la juventud mucho más decidida. Lo digo incluso por egoísmo, porque claro, yo ya estoy en una fase de la vida en que lo primero que hay que hacer, y lo digo cuando dicen lo de la tercera edad y el poder de las canas y tal, bueno, yo estoy a favor de que los jóvenes tengan empleo, entre otras razones, porque son los que en un sistema como nuestro de reparto, pues son los que nos pueden ayudar, ¿no? Los que nos toca remar, pero tenemos que tener remos. Pues sí, Remos, sí, sí. Y ganas, muy Las importante. ganas las tenemos, Enrique. Ya, no, pero yo es que a mí me llama la atención que cuando hicimos los pactos de la Moncloa, un punto muy importante, he hablado de la reforma fiscal, se construyeron 700.000 puestos escolares. Sí. Un momento que se me ha... No pasa nada. No, Retomamos. ¿me ve? Sí, ¿Me ve? perfectamente. Perfectamente. ¿Me ve usted a mí, Enrique? No, es que he tocado una tecla aquí. Un momentito, sí. Estoy de nuevo, sí. No, esto, bueno, hoy en día eso no es lo que hace falta. Seguramente lo que tendríamos que hacer es una política mucho más matizada que permita una formación universitaria y profesional. Yo diría, mucho más adaptada a la realidad. Bien, pues ese es un desafío, pero sobre todo pues hay que cuidar a la juventud. Yo creo que de esta parte de la pandemia y del teletrabajo va a salir algo bueno para el mundo rural. Es mi esperanza, es mi esperanza. Pues claro que sí, claro que sí. Yo, fíjese, yo lo que me he movido por el mundo y lo que he viajado, yo estoy muy a gusto con el teletrabajo. Yo no tengo me parece muy positivo. No excluye otro tipo de actividad, pero yo tendría que estar en este momento pues pensando en cómo me iba pues a una reunión en Bruselas esta semana y a otra a México. Hombre, pues no está a la vuelta a la esquina, ¿eh? Y sin embargo, pues... Y una cosa curiosa, ahora a las 7 tengo una reunión de los federalistas, presido la Unión Española de Federalistas, y vamos a reunirnos con gente de toda España para preparar nuestra asamblea. Y sabe una cosa, curiosamente en estas reuniones hay quórum siempre, no falta nadie. Claro, no te Será en parte porque la gente tiene ganas también de salir del confinamiento, pero está todo el mundo. Sí, sí, sí. Es curioso eso. No son solo las terrazas, yo no acabo de comprender porque solo se habla ahora de las terrazas. Bueno, y hay muchas más cosas que hacer. Yo no estoy en contra de las terrazas, pero bueno, parece que la única solución viene por las terrazas. Pues, en fin, hay más cosas en la vida. Yo tampoco voy a las terrazas de momento, también creo que hay otras cosas. Yo alguna vez voy, pero yo no siento ninguna necesidad. La verdad es que tengo una terraza muy bonita en mi casa, yo en eso no, pero yo es que no siento, pero no lo sentía antes tampoco. O sea, bueno, pues muy bien, a veces uno se sienta en una terraza, pero parece que es el tema imperativo ahora mismo son las terrazas, ¿no? El tema es conseguir salir de esta situación, conseguir vencer al coronavirus y sobre todo fortalecer nuestras capacidades de reacción y de defensa, porque bien, está bien aplaudir a los héroes del momento, que son los trabajadores de la sanidad, pero no son gente que se les pueda exigir un compromiso hasta el límite de su capacidad, ¿no? Hay que ayudar y hay que ser responsable. Y hay que cuidarles, lo primero. Sí, y se les cuida también cuidándonos a nosotros mismos. Desde luego. Y hablando del coronavirus, ¿cómo prevé que vayan a ser los próximos meses? Usted que ha estado tanto en política, ha tenido que tomar tantas decisiones, ¿cómo cree que se va a manejar esta situación? Pues estamos en una situación en la que hay que aprovechar el desarrollo de la conciencia ciudadana, porque no se trata solo de imponer
medidas de ordeno y mando, ¿no? Yo creo que un elemento muy importante dentro de esta situación que hemos vivido en estos meses es el que la inmensa mayoría de la población ha actuado con un enorme grado de responsabilidad. Hombre, también teniendo en cuenta que todo el mundo era consciente del riesgo, ¿no? Ahora la cuestión es, pues, en fin, volver a la vida, pero se abre la ventana, uno empieza a tener libertad, pero el riesgo no ha pasado. Es decir, que pandemias tenemos, vamos, son ondas o oleadas que pasan, y hay algunas que están ya pues o dominadas o forman parte de algo que podemos controlar, por ejemplo las gripes, ¿no? O, en principio, y esta pues tenemos que estar atentos porque no es de excluir y nos lo dicen los epidemiólogos, no los políticos, nos lo dicen, mucho cuidado, porque es que puede ser que haya un rebrote en países que han avanzado o que han sido los primeros que han tenido el problema, empezando por China. Esto en Asia, pues en Corea, en Japón, también ha habido estos rebrotes. El otro día, pues en Alemania también, cuando la gente, en fin, se alegra y se pasa, pues no sé, una boda, un banquete, un encuentro y tal, mucho cuidado, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. Como ha dicho, bueno, también fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en el gobierno de Felipe González. Y Sí. le tengo que hacer una pregunta obligada que les preocupa mucho. A ver, un momento, que cortes. Voy a retomar para que ha aparecido un anuncio, supongo que también le habrá parecido a Antonio, para que no aparezca. También fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en el gobierno de Felipe González. Pregunta obligada que les preocupa mucho a los de Foro 21 que han organizado esta serie de entrevistas que comienzan hoy. ¿Cómo ve el futuro y la viabilidad del corredor central en lugar del corredor mediterráneo? Conexión directa entre Huesca y Francia, ruta que usted conoce bastante bien porque recuperó el tren de la nieve. Sí, bueno, estaba el Canfranero. Sí, bueno, es un enlace que no se desarrolló. La península ibérica, de hecho, es como si fuera una isla, ya lo decía Saramago en La balsa de piedra, esto que tiene dos conexiones con Europa, una a través de Irún y Hendaya, y otra a través de la Junquera para Francia. Y eso concentra de una manera abrumadora el gran tráfico viario, sobre todo el tráfico de camiones pesados, o sea, son auténticas caravanas, ¿no? Entonces, el, el eje central del Pirineo, que es decimonónico, ¿no? En cierto modo, dejó de tener interés más para Francia que para España. Y este es un tema en el que, curiosamente, bueno, pues yo recuerdo que en aquella época, pero sistemáticamente, pues ahí no solamente los alcaldes de ambos lados de la frontera, los del Bearn y los de Aragón y tal, se han manifestado, ¿no? Pero es un tema que se siente como muy propio y que tiene su importancia, ¿no? Yo en su momento, en esa reivindicación histórica del Canfranero, vamos, del paso de Canfranc, yo sí, quizá no solo por egoísmo, pero vamos, yo en el momento en que se desarrollaba todo lo que ha sido después Astún, Formigal, a partir de Candanchú y eso, bueno, entonces, además, el primer presidente, diríamos, de la autonomía aragonesa, Santiago Marraco, pues llegamos a un acuerdo que era muy importante o que tenía mucho sentido el explotar. No se trataba de hacer una gran inversión. Y el tren de la nieve pues funcionó. Yo no sé cómo está ahora, pero sí esto tiene sentido para nosotros, tiene mucho sentido el que en el eje central del Pirineo también haya una comunicación que funcione. Y yo creo que en eso hay que seguir trabajando. Que sea una conexión de alta velocidad, yo no lo veo, ¿eh?
pero es que no todo tiene que ser de alta velocidad. No, sí, más que nada yo creo que lo que interesa es un Pero poco... sobre todo de cara a no depender solo, diríamos, de dos puntos, ¿eh? Y yo esto es un tema que además con nuestros, cuando estaba en el gobierno, pero yo siempre con los interlocutores franceses, que lógicamente dan prioridad a todo lo que es el eje de la lotaringia, porque es el que concentra la mayor parte de la población. Esto desde lo que va desde Holanda, el este de Francia, y la relación con Alemania, y hasta el centro de Italia, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos que seguir defendiendo un enlace como ese. Por supuesto. Y ya por último, pero no menos importante, ¿para cuándo una visita a Barbastro, Enrique? Pues yo con mucho gusto cuando tenga la posibilidad. De momento no es factible, pero yo eh, voy siempre con gusto. Yo hay una cosa que le dije al alcalde de Coscolluela, fíjese, esto, y que también aprovecho para plantearlo. El hermano mayor de mi abuelo José, Mariano Barón Fortacín, eh, era o fue un profesor mercantil, fue secretario de Hacienda en la Restauración, y entre 1873 y 75 el gobierno español le mandó a Cuba a hacer una misión de información, lo que llaman ahora en inglés fact-finding mission, ¿no? E hizo un informe que se llamaba Cuestión de Cuba, la abolición de la esclavitud. Yo me siento muy orgulloso de haber tenido ese pariente, y lo que le dije al alcalde lo reitero ahora. Creo que merecería pues un recuerdo en su tierra natal, incluso que le pusieran una calle. Ahí queda, Enrique, yo lo animo, Sí. yo lo animo. O Bueno, ya sea, sabe usted que el es, orgullo es mutuo. bueno, el orgullo, pero es que además ese es un gran tema de nuestro siglo XIX, es el gran tema del debate entre Castelar y Cánovas del Castillo, que además movilizó a la población española, y además es un tema en el que tenemos una enorme responsabilidad. No se habla nunca de eso, y es una gran cuestión. Es una gran cuestión, y yo me siento muy orgulloso de tener ese pariente al que no conocí, pero sí he leído su informe. Y era barbastrense, que eso seguro que ahora les gusta mucho a todo el Bien, mundo. era barbastrense, sí, sí. Mi familia paterna era, vamos, un hermano mío, pues ha reconstruido el árbol genealógico hasta el siglo XV o XVI, sí, bien. Pero yo me siento muy orgulloso de esa relación familiar y de tener un pariente como ese. Pues bien, muchísimas gracias, Enrique Barón, por atendernos, por comenzar con nosotros esta serie de encuentros en el foro, de estas entrevistas para conocer personas importantes, ilustres como usted, que tienen un vínculo especial con Barbastro y de los que estamos muy orgullosos de tener en nuestro Pues, equipo. nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias.